nosotros podemos leer de nuevo para ir entrando a lo que quiere decir. Vamos a leer desde el versículo, desde el 38, como dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y se aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Escuchen cada detalle. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí Marta había comenzado a servir a Jesús y le servía a él, pero terminó preocupándose más por la tarea que por la presencia de Jesús. Esta historia enseña a los discípulos y a nuestras vidas que debemos definir lo que es importante y que es urgente en nuestras vidas. Debemos nosotros determinar cuidadosamente qué cosas son verdaderamente importantes y cuáles son urgentes en esta vida. Lo urgente requiere atención inmediata, mas lo importante, como dice, es importante, aunque no necesariamente requiere atención inmediata. Hay cosas que pueden ser importantes, pero recuerde que hay cosas que son mucho más urgentes y que nosotros debemos saber diferenciar eso. En la vida hay cosas importantes que hay que hacer, pero hay algo que es muy importante. Y aquí Marta parece que se olvidó. Aquí había cosas importantes que hacía Marta, pero se olvidó de lo más urgente: de estar a los pies de Cristo Jesús. Santo Dios. Aquí Jesús le dice algo importante y algunas palabras que hay que llamar la atención. Dice: ella estaba preocupada. Y es interesante porque esta palabra en el griego habla de que arrastra todo alrededor. Es decir, que en vez de centrarse en algo, todo lo que estaba a los costados es como llevarse y distraerse totalmente. Es decir, distraerse con toda la atención. En vez de fijarse y poner mi atención en algo, pongo toda mi atención en lo demás y no en lo que es importante. Y dice: estás afanada. Esta palabra afanada es ansiosa sobre algo. Tener cuidado que perturba. Poner toda mi ansiedad, todo mi afán en aquello. Y por eso dice: estás turbada, afanada y turbada. La palabra turbada, y es interesante porque más adelante quiero que recuerden esta palabra. Turbada significa alterada, es decir, es alterar su estado normal. Es un desorden y es decir, desconcentrarse por muchas cosas. Es decir, estoy tantas cosas que en mi interior no hay paz, no hay tranquilidad, no lo hay. Por eso dice: afanada y turbada con muchas cosas. Se los voy a leer otra versión porque me llama la atención en esta. Dice: pero Marta estaba distraída con todos los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto, escuchen, que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, pero hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. María lo ha descubierto y nadie se la quitará. Santo Dios. Por eso dice aquí Jesús: pero una cosa solo es necesaria, solo una cosa es urgente, y María la conoció, y María escogió eso. Por eso tenemos que entender que la necesidad más profunda del ser humano no es el trabajo, el éxito, la productividad o incluso el servicio religioso. Hay algo que es más importante, es más urgente en nuestras vidas.
Por eso Jesús decía, una cosa es necesaria. Es decir, hay una sola cosa que vale la pena. Y es importante servir al Señor. Pero hay algo más importante o urgente, y estar a los pies de Jesús. Le estaba diciendo María, es importante lo que estás haciendo, pero hay algo más urgente. Escúchame. Estate conmigo. Conóceme. Y eso es lo que es la enseñanza de hoy en esta mañana. Porque Jesús, cuando vuelvo a repetirse, una cosa es necesaria. No está diciendo hay 10 cosas importantes. No está diciendo hay 2 cosas importantes. Está diciendo solo una cosa es necesaria en esta vida. Y dice, y esta es la buena parte, la que escogió ¿quién? María. Y aquí la palabra, y siempre digo, voy a unas palabras porque es importante. Dice la buena parte. La buena habla de un beneficio muy grande. Es decir, que ella escogió algo que tiene un propósito. No es algo vano, sino es algo muy grande. Y dice la buena parte. La palabra parte habla del concepto de la herencia que pertenece y no es vano. Es decir, es aquello que ella entendió, conoció, y esa la está buscando. Porque dice escogió, habla de una decisión. Dios, recuerden, nunca nos obliga. Él nos muestra los caminos y tú eres quien decide qué hacerlas. Y aquí dice María escogió, santo Dios. Y aquí lo maravilloso dice, y no se le será quitada. Porque habla de lo eterno. Porque lo temporal es, como dice, temporal. Pero algo que eterno nadie le quitará. Santo Dios. ¿Acaso Marta estaba pecando con esto? En realidad no estaba pecando, pero estaba permitiendo que las cosas importantes de preparar una cena al Señor dejara de que interfiera con lo urgente de pasar el tiempo con el Señor. Y ahí uno puede entrar en pecado, que en un momento sí puedo distraerme, pero yo me quedo con la distracción en vez de escoger lo más importante en mi vida. Y esto es lo que nos pasa. Nuestra agenda a veces son tan sobrecargada, tanto con cosas importantes, y no necesariamente en el momento son pecaminosas, pero que descubrimos las cosas. Si nosotros, escúchenme esto, pero si nosotros y en el Señor descubrimos que hay cosas que son más urgentes que las cosas que me pueden afanar, puedo encontrar lo maravilloso que Cristo tiene para mí. Ahí tiene un mensaje Cristo que es más importante que el afán y las cosas materiales nos puede dar. Que hay algún mensaje más importante. Y yo siempre digo, no solo es esta vida, hay una eternidad para nuestras almas. A veces muchos de nosotros vivimos como Marta, ocupados en actividades, corriendo de una responsabilidad a otra, sirviendo constantemente, sin tiempo para escuchar a Dios. Es posible estar muy activos, pero ausentes religiosamente, y al mismo tiempo espiritualmente vacíos. Podemos afanarnos con muchas cosas, podemos aún ser ausentes religiosamente, pero les decía, pero estar vacíos espiritualmente. Jesús enseña que la cercanía con Él no es un premio después del trabajo, es el fundamento de todas las cosas. Es lo primero y es primordial. Santo Dios. El significado más profundo es: Marta y María representan 2 orientaciones del corazón. Marta simboliza la tendencia humana de definir nuestro valor por lo que hacemos. En cambio, María simboliza la disposición de recibir primero la parte y la porción que viene de Dios. Son 2 aspectos, 2 personas. Y eso en nuestra vida nos puede solamente mostrar cómo estamos viviendo. Hemos elegido bien perfectamente las cosas. Estamos sobrios sobre lo que está poniendo en prioridad en nuestras vidas. Estamos siendo sinceros y sobrios de saber qué poner en primer lugar en nuestras vidas.
María entendió que la presencia de Jesús era más importante que cualquier otra tarea. Por eso Jesús declara y decía: ella eligió la buena parte. Y es interesante porque Dios no busca primeramente trabajadores, busca hijos y discípulos. Estás tan ocupado haciendo cosas que ya no tienes tiempo para estar con Él. Estás haciendo cosas, te estás preocupando más en otras cosas, pero no estás teniendo tiempo para sentarte y escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Miren lo que dice en Mateo 6:25. Porque este versículo, es más, este pasaje, Mateo 6:25 al 33, a veces es bien complicado de entender para los mismos cristianos. A veces es difícil de comprender y entender bien el mensaje de Jesús cuando se refería en Mateo 6:25. Dice así: por tanto os digo, miren lo que dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26. Mirad las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí la palabra dice: no os afanéis. Esta expresión no significa nunca planifiquen o sean irresponsables. No está diciendo eso. Está diciendo: ¿quién? Tienes cosas que hacer, tienes cosas que planificar, hay cosas que tienes que ser responsables, hazlo. Pero la palabra aquí, cuando dice no os afanéis, en el griego describe una preocupación que divide la mente, que la distrae y la consume. No está diciendo que dejes tus responsabilidades, sino que tú sepas dividir bien lo que es de César, dar a César, y lo que es de Dios, a Dios. Pero el afán puede hacerme dividir esa mente, puede dividirme con distracción, que yo me puedo concentrar en lo que solamente puede ser vano. Por eso dice: no te afanes. Es la inquietud de esta palabra, es también la inquietud constante que intenta controlar un futuro que está fuera de nuestras manos. Porque el hombre siempre anda afanado en lo que será del mañana. ¿Qué será de mañana? Hago las cosas por el mañana. Es interesante porque la preocupación se convierte en un intento de ocupar el lugar que solo Dios puede ocupar. Tu afán y tu preocupación no va a cambiar las cosas. Yo aprendí hace mucho tiempo. No por mucho que te afanes va a cambiar tu futuro. Quien puede hacer eso es solamente Dios. Él lo puede hacer totalmente. Santo Dios. Por eso dice: ¿y quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo? Dice. La ansiedad parece poderosa, pero en realidad es importante. ¿Por qué? Jesús expone una paradoja. Pasamos horas preocupándonos por lo que creemos que así podremos controlar nuestras circunstancias. Está diciendo que nosotros, por preocuparnos, creemos que podemos controlar todas las cosas. Pero la preocupación no puede, ¿qué? Primero, alargar tu vida. Eso es lo que dice. Garantizar un futuro verdadero no lo hace. Cambiar el pasado, mucho menos tampoco lo hace la preocupación y el afán. La ansiedad consume energía sin producir resultados. Solo nos enferma, nos angustia, nos aparta del concentrarnos y fijarnos en Dios. Y aquí en este pasaje dice: los gentiles buscan estas cosas. Es interesante porque el lenguaje de Jesús aquí, gentiles, aquí representa a quienes vienen
o viven sin conocer y sin esperar en el Dios verdadero. Porque solo la existencia gira alrededor de ¿qué? De comer, beber, vertirse, acumular seguridad. Jesús no condena estas necesidades. Lo que cuestiona es convertirlas en el centro de la vida. No está mal en hacer las cosas o buscar estas cosas. Lo que el Señor Jesús aquí está cuestionando es que estas cosas se conviertan en el centro de nuestras vidas. Jesús mismo fue claro cuando estaba tentado, siendo tentado en el desierto. Satanás se acercó y le dijo: ¿tienes hambre? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso aquí Jesús decía: los gentiles buscan estas cosas, dice, y no está mal. Pero aquí Jesús está diciendo que estas cosas no se conviertan en ustedes el centro de sus vidas, que solo vivan para eso, que solo se gasten para eso, porque hay cosas que son más urgentes. Cuando las necesidades materiales ocupan el lugar de Dios, la persona queda atrapada en una búsqueda interminable. Porque nada de aquello puede saciar tu vida, solo es Jesucristo. Puedes buscar y seguir buscando y seguir buscando, y nada de aquello es interminable. Santo Dios. Por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el corazón del pasaje. ¿Qué significa buscar el reino? Significa hacer de Dios la prioridad suprema de mi vida. Escúchenme, solo estoy interpretando lo que dicen las Escrituras. Significa hacer a Dios la prioridad suprema. Cuando dice busca el reino de Dios, significa someterme a su gobierno, vivir según sus valores, amar lo que Él ama, buscar su voluntad antes que mis propios intereses. Jesús enseña un principio de orden. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las demás cosas se encuentran en su lugar, y todas las cosas también encuentran sentido. Cuando encuentras verdaderamente a Cristo, al Señor, cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, recién todas las cosas encuentran sentido. Pero mientras encuentras el centro de tu vida, las cosas materiales, nunca vas a encontrar el sentido de la vida. Por eso dice: pon tus prioridades, corrige tus prioridades, busca lo que realmente es urgente antes de lo que puede ser importante. La Escritura es muy clara. En esta otra versión dice: estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todo lo que ustedes necesitan. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que ustedes necesitan. Esas son las Escrituras. El significado más profundo de este pasaje, el fondo de esto, es que este pasaje no trata principalmente sobre dinero, comida o ropa. Trata sobre la pregunta: ¿en quién confías para sostener tu vida? No es aquí de decir el pan es que es importante, no, sino es en quién confías para que puedas sostener tu vida. ¿Cuál es tu confianza? Hay cosas que sí el hombre necesita y sí es necesario, pero no es el fin de todo. Hay algo que es más importante en nuestras vidas, y eso es lo que está enseñando este pasaje. La paz surge cuando reconocemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Pero la ansiedad surge cuando creemos que todo depende de nuestras fuerzas, que en todo necesito estar ahí. Pero un verdadero cristiano es cuando reconoce que todo está en paz y todo está tranquilo cuando estoy en sus manos, cuando estoy en sus pies. Santo Dios. Jesús invita a sus discípulos a abandonar la ilusión del control absoluto y descansar en la provisión divina. Porque a veces nosotros creemos que si no me afano, no me perturbo, no trabajo, mi futuro está perdido. No estoy diciendo que dejen de trabajar, pero que no se vuelva el centro de tu vida o el fin de tu vida.
Hay cosas que son mucho más relevantes e importantes, familia. Porque todo lo que puedes tú trabajar y esforzarte solo es temporal. Pero aquí Jesús nos enseña que hay algo más importante y que el cristiano debe enfocarse en aquello sin dejar de lado lo que es lo demás. Pero hay algo en la que debemos enfocarnos, y eso es lo que habla el Señor, santo Dios. Porque aquí el Señor nos decía que la vida vale más que las cosas materiales. La ansiedad no puede controlar y asegurar el futuro. Dios cuida de su creación y conoce nuestras necesidades. Que el reino de Dios debe ocupar el primer lugar en cada cristiano. La verdadera seguridad no está en las riquezas, sino en la relación con nuestro Dios. Por eso Jesús deja esta pregunta: ¿estoy organizando mi vida alrededor de mis preocupaciones o alrededor del reino de Dios? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que estoy buscando? Miren lo que dice en Marcos 4. El Evangelio de Marcos 4, 18 y 19. Ese es un pasaje que muchos conocemos. Habla del sembrador. El sembrador sale, tira la semilla y crea en diferentes clases de terreno: el camino, los pedregales, los espinos y el buen camino. Pero quiero concentrarme aquí los que fueron derramados en los espinos. Miren lo que dice el versículo 18. Y estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Vuelvo a repetir el 19. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Santo Dios. Eso es uno de los terrenos más peligrosos, porque no representa una oposición abierta a Dios, sino una fe ahogada gradualmente. Que uno puede estar firme, pero poco a poco empieza a alejarse. Y un día se da cuenta que ya no estoy en Dios. Un día con tanto afán puedo mirar y decir: me alejé mucho. A veces uno que está tan preocupado camina y no se dio cuenta cuánto caminó. Y uno puede después sentarse y decir: cuánto me he alejado de Dios, cuánto me alejé de Dios. Por eso esto es bien peligroso y es lo que nos muestra. Porque la fe se puede ahogar gradualmente con los afanes. Y aquí nos muestra cuáles son esos espinos. Espiritualmente representa aquello que ocupa el lugar que pertenece a Dios en nuestro corazón. El problema es que el corazón está demasiado ocupado con otras cosas. Por eso dice: con los afanes de este siglo. La palabra afanes significa preocupaciones, ansiedades y cargas. Jesús no está hablando solamente de problemas graves, sino incluye trabajos, deudas, futuro, la reputación, la familia, la seguridad económica. Uno a veces se concentra más en eso, se afana en cumplir esas cosas, que les vuelvo a repetir, no está mal, pero no debo hacerlo el centro de mi vida, porque si lo hago, esto me puede distraer totalmente. Estas cosas no son malas en sí mismas. El peligro ocurre cuando consumimos tanto la mente que desplazamos la confianza en Dios. El corazón empieza a vivir alrededor de sus preocupaciones en lugar de vivir alrededor de Dios. Soy tan afanado en preocupar en hacer cosas que la preocupación reina en mi mente, que en vez de viva alrededor de Dios, que Él es mi sustento, Él es mi todo. Y dice: y los engaños de las riquezas. Aquí Jesús no está simplemente diciendo las riquezas, dice el engaño de las riquezas. ¿Por qué el engaño? Porque prometen cosas que no pueden dar eternamente. A veces creemos que las riquezas nos puede dar la seguridad absoluta, no lo hace. Creemos que la riqueza nos va a dar una paz interior, no lo hace. Creemos que nos va a dar la felicidad permanente, no lo hace. Creemos que el dinero nos va a dar una nueva identidad, no lo hace.
Por eso dice el engaño de las riquezas. Porque creemos que si tenemos todo, podemos vivir tranquilos. El engaño de las riquezas. Pero ninguna riqueza puede garantizar estas cosas. Por eso dice, son engañosas. Hacen creer al ser humano que ya no necesitan de depender de Dios. A veces nos hacen creer que las cosas materiales y el engaño de las riquezas nos hacen creer que no dependemos ya de Dios. Qué tremendo es eso. Santo Dios. Por eso alguien decía, el dinero es un buen siervo, pero un mal Dios. Santo Dios. Y también dice, y las codicias de otras cosas. Aquí Jesús llega al nivel más profundo. No se refiere solamente al dinero, se refiere a cualquier deseo que desplaza a Dios de mi corazón. Poder, éxito, placer, reconocimiento, relaciones, entretenimiento. La expresión de otras cosas es muy amplia. Aquí Jesús dice, todo aquello que compite con Dios por el trono de tu corazón. Todo que puedo ponerle en el centro de mi corazón, todo aquello, dice, ahoga la palabra. Santo Dios. Aquí Jesús no dice que los espinos arrancan la semilla, sino la ahogan. Esto es que gradual, les decía, por eso es peligroso. No es que de la noche a la mañana ya estás en el mundo, sino que puedes estar tan afanado en las cosas, afanado y corriendo atrás de las cosas. Y puedes decir, no me he olvidado de Dios. Pero hay un momento en que puedes encontrar y decir, wow, no me había dado cuenta que me había alejado tanto de Él. Oro y ya no siento su presencia. Las alabanzas ya no son igual. Ya nada me llena. No es lo mismo. No había esa pasión de servirle como antes. Tanto me alejé. Santo Dios. Santo Dios. Aquí por eso dice, la persona no abandona necesariamente la fe. No dejan a Dios de un día para otro. Pero les decía, a veces ocurre así. Menos oración cada vez. Menos atención con la palabra de Dios. Menos preocupación para las cosas de Dios. Me apego a las cosas materiales es más seguido. Menos sensibilidad espiritual y por consecuencia menos frutos espirituales en mi vida. Mi corazón puede seguir siendo religioso, pero pierdo la vitalidad espiritual. Por eso dice, y después se hacen infructuosas. Esta es la tragedia del texto. La planta vive, pero no produce fruto. No hay fruto en mi vida. Ya no puedo hacer frutos espirituales. Por eso este pasaje revela una verdad inquietante. Satanás no siempre destruye la fe mediante la persecución o el pecado evidente. Muchas veces la debilita mediante la distracción. Una persona puede perder su pasión por Dios no por lo que haya rechazado, sino porque otras cosas ocupan gradualmente el centro de su vida. No necesariamente tal vez el enemigo te quiera hacer caer en pecado. Solo te puede poner muchos afanes y distracciones. Solamente el enemigo es tan sutil de ponerte más distracción y afanes en tu vida, porque sabe que si te concentras en eso, fácilmente te vas a alejar. Marta estaba sirviendo a Jesús, pero estaba tan turbada. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada estás y turbada. Pero una cosa es necesaria en esta vida. Y María la escogió. Y nadie se la va a quitar. Por eso el enemigo no necesita sacar a Dios completamente del corazón. Basta con poner suficiente espinos alrededor de nosotros y la distracción nos quita de la presencia de Dios. Por eso el Señor siempre con esta enseñanza y las palabras quiere que pongamos nuestro enfoque en lo que es eterno, sin dejar las otras cosas, sin desenfocarme sí de las cosas diarias, pero debo poner un enfoque prioridad en mi vida.
Les dije en el momento, le decía a Jesús, turbada, afanada y turbada con muchas cosas. Aquí significa que aquí estaba tan turbada Marta, que miren las cosas. Cuando dice aquí, Señor, ¿no te importa? Mira, yo aquí trabajando y no te importa, santo Dios. A veces nosotros nos concentramos tanto en nosotros que no le estamos preguntando, Señor, ¿realmente esto es importante? Aquí lo está cuestionando, Señor, ¿no te importa, Señor? Mira, aquí estoy sirviendo y afanada y turbada. Una actitud de defensiva. Marta defiende su lugar. Dice, mi hermana me ha dejado servir sola. Está diciendo, pienso solo en ella. El afán te hace concentrar solo en ti. El afán nos hace solamente concentrarnos en mí y en mis prioridades, en lo que estoy haciendo, en mí. Y me está quitando realmente el centro de lo que es Cristo. Por eso aquí Marta le decía, ay, mi hermana me está dejando sola. Mi hermana está dejando que lo haga yo sola. Escuchen eso. Pero aquí hay una actitud diferente. Marta despersonaliza a María porque le dice mi hermana. Ni siquiera dice María, mi hermana. Miren la expresión que usa ella. Y es una exigencia, Marta, a Jesús. ¿Por qué no le dices? Miren la actitud de Marta. Tan afanada estaba que se olvidó a quién se dirigía. Primero le dice, Señor, no te importa lo que estoy haciendo, solita estoy aquí sirviendo. Y mi hermana está ahí. ¿Por qué no le dices que me ayude? A veces creemos que Él es nuestro genio de la lámpara maravillosa, que Él tiene que hacer todo lo que le digamos. Por eso a veces estamos tan turbados. Nuestra mente está tan alejado con tantas cosas que no reconocemos quién es Jesús. Marta estaba tan afanada que aquí estaba cuestionando a Jesús. ¿No te parece? Mira, mi hermana está ahí y no haces nada, Jesús. Jesús, ¿por qué no le dices que me ayude? Y a veces estamos tan afanados, tan turbados, que a veces podemos encontrarnos reclamando a Jesús. Jesús, tanto me esfuerzo, trabajo día y noche, mira esto, mira el otro, mira esto. Por eso el peligro del afán, de que nuestro corazón sea tan afanado. Nuestra realidad debe basarse en la prioridad, que es más importante o urgente de nuestra vida. Y en esto consiste cómo eliges tus prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti? Y recuerda que si eliges las cosas eternas, nadie te las va a quitar. Por eso Jesús decía, una cosa es necesaria. Cuando entendemos esta verdad, la perspectiva de la vida cambia. Nuestra vida solo necesita la gracia y la presencia de Dios. Porque después todo es que añadidura. Solo necesito la presencia de Dios. Solo necesito estar en los pies de Cristo. Lo demás es añadidura. Éxodo 33:14. Recordamos este pasaje cuando Moisés tenía que sacar al pueblo de Egipto. Y en el versículo 14 Dios le dice así, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí tan solamente Dios le está diciendo, yo mismo iré contigo, santo Dios. Aquí nos muestra que la promesa más grande de Dios nunca ha sido bendición material. Escuchen bien esto. La promesa más grande siempre ha sido su propia presencia. Siempre ha sido su presencia. Y dice, y te daré descanso. Este descanso tiene un significado mucho más profundo que el descanso físico. Te daré seguridad. Mi presencia te dará paz. Mi presencia te dará intimidad conmigo. Te dará estabilidad emocional. Te dará estabilidad espiritual.
Moisés estaba enfrentando una tarea imposible de dirigir una nación rebelde. Pero Dios le promete un descanso que no vendrá de las circunstancias fáciles, sino por tener la presencia de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que todo va a ir bien cuando todo está bien, o estamos en paz cuando todo está bien. Dice, mi presencia te dará descanso. Que en medio de dificultades mi presencia es la que te hará descansar. Santo Dios. Por eso es una verdad espiritual fundamental. La paz verdadera no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Por eso decía Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Esto creo que es una de las oraciones más poderosas y profundas. Porque no está diciendo, Señor, danos recursos para sacarnos de aquí. No está diciendo, danos soldados, guerreros para salir de aquí. No está diciendo, danos estrategias para sacarme. Si tú no vienes, mejor no nos saques de aquí. Porque Moisés sabía que la victoria y el éxito estaba en su presencia. Que si no estaba su presencia, ellos nunca lograrían lo que han logrado. Moisés sabía que el éxito de todo es la presencia de Dios. Por eso la fe superficial busca lo que Dios te puede dar, pero la fe madura busca a Dios mismo. Yo sé que cuando uno todavía no es la fe madura, busca las bendiciones, que no está mal, pero no se van a dar cuenta que cuando pasen los años, cuando uno va creciendo en el Señor y va madurando, ¿saben qué? Va a entender que solo hay una cosa y es necesaria. Señor, solo necesito de ti. Necesito tu paz. Solo necesito de ti, nada más. Eso significa que vas creciendo, madurar espiritualmente. Moisés entendió que si la presencia de Dios es el todo, que sin la presencia de Dios la bendición pierde valor, que sin la presencia de Dios el destino prometido carece de significado. Tú puedes hacer logros en esta vida, puedes hacer todas las metas que has logrado, pero vas a sentir al final algo que carece de significado. Pero cuando Dios está ahí, cuando Dios está ahí, es el centro de todo. Todo tiene un significado y todo tiene un porqué. Aún las cosas pequeñas tienen un significado porque Dios está ahí. Santo Dios. Por eso aquí Moisés le decía, Señor, no quiero avanzar si tú no estás conmigo. En otras palabras es, no quiero tus dones sino tu rostro. No quiero tus bendiciones sino tu presencia. Porque hay un momento en que solamente necesitas solo su presencia. Porque puedes tener ministerios y dones, pero si no tienes la presencia de Dios en tu vida. Puedes tener talentos, pero si no está la presencia de Dios en tu vida. Puedes hacer muchas cosas, pero si la presencia de Dios no está en tu vida. Hay un hombre que entendió eso. Vamos a Génesis 32. Génesis 32, esta historia me encanta. Versículo 22 y 28. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Génesis 32, versículo 22. Esta historia es maravillosa. Porque recuerden de Jacob y Esaú. Jacob le robó, es decir, la primogenitura. Aunque Dios ya le había bendecido y le había dicho, Jacob va a ser el mayor. Le va a superar al mayor, le decía. Las bendiciones irán sobre Jacob. Solo que Jacob usó que en sus fuerzas ganar ¿qué? Esa bendición de la primogenitura. Y le dijo a Esaú, te voy a hacer un guisado delicioso que te gusta, pero véndeme tu primogenitura. Y Esaú dijo, ay, ¿para qué me va a servir? Te lo vendo. Y después Jacob se tuvo que vestir como su hermano era velludo, dice, y su padre ya no veía. Y le dice, ¿quién es? Y Jacob le dice, soy Esaú. Y le bendice su papá. Y Esaú se da cuenta y quiere matarlo. Y Jacob tiene que huir de la familia. Después de 20 años, versículo 22,
Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Y lo tomó pues e hizo pasar el arroyo de ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo y luchando con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Santo Dios. Aquí nos hace entender que nada requiere más vigor y esfuerzo que luchar por la gracia y la bendición de Dios. No importa si tienes que luchar toda la noche, no importa si tienes que estar despierto pidiendo la gracia y la presencia de Dios. Jacob sabía que se iba a pasar el río. Su hermano Esaú estaba amenazándolo para matarlo. Y Dios le dijo: vuelve a tu tierra. Y él tenía que volver, pero él sabía, si no tenía la presencia de Dios, no le iba a ir como él esperaba. Yo entendí esto. Por eso, si sabes que mañana hay algo malo, ora toda la noche. Yo he pasado muchas veces velando en oración, velando pidiendo misericordia a lo que podía pasar mañana, buscando en oración toda la noche, igual que Jacob. Tanto que el ángel le dijo: déjame, le dijo: no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Tanto hasta la descoyuntó, dice, la cadera a Jacob por la lucha. Jacob no le importó tener todos los huesos rotos, pero sí tener la bendición y el respaldo de Dios. No le importaba cómo iba a quedar de esa lucha, pero sí necesitaba la bendición. Cuando uno aprende y llega a entender que lo único que necesitamos en esta vida es su presencia y su bendición, familia. Y eso hace que no me distraiga con nada, que el afán de la vida no me distraiga, sino me busque y me concentre en buscar su presencia. Santo Dios. Aquí vemos que Jacob luchó por largo tiempo, y esto no movió su fe, ni silenció su oración. Él buscó y clamó. Él buscó y siguió. Nada lo detuvo. Aún sus huesos fueron dislocados, pero él prefirió eso que irse sin la bendición. Por eso le dice: no te dejaré si no me bendices. Santo Dios. Jacob estaba herido, pero él seguía luchando por su bendición. Santo Dios. Hay momentos que tal vez no tengas fuerza, pero sigue. No te muevas sin la presencia de Dios. No tomes decisiones sin la presencia de Dios. No corras en esta vida sin la presencia de Dios. No hagas las cosas sin la presencia de Dios. Porque va a haber un momento, y te aseguro, que puedes hacer todo, puedes llegar a tener logros y éxito, pero si no está la presencia de Dios, siempre vas a encontrar un vacío en tu interior. Porque solo el Señor puede darte aquello que nada de lo material te puede dar: el contentamiento, su paz y su gozo. Por eso le dice: no te dejaré si no me bendices. Aquí vemos que Jacob antes buscaba bendición mediante engaño. Ahora busca la bendición directamente de Dios. Antes confiaba en sí mismo. Ahora depende completamente de Dios. ¿Se han dado cuenta? Antes él se esforzaba, le engañó a su hermano y a su padre para recibir la bendición. Pero esta vez él sabía que tenía que rendirse y depender completamente de Dios. Ya no tenía que ser él mismo en sus fuerzas, sino que necesitaba de Dios para cambiar su realidad. Para ir al Génesis 33, 1 y 10, para ver la historia.
Miren lo que para ver el final de esta historia. Capítulo 33, versículo 1 dice: y alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú. Escuchen, y 400 hombres con él. Santo Dios. Esaú y 400, y solo Jacob tenía sus hijos y sus mujeres, nada más. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y lo puso a las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegue a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Santo Dios. Una amenaza de muerte se convirtió en ¿qué? Amor. Jacob sabía que Esaú estaba enojado y lo iba a matar. Pero aquí sabía Jacob que si no era quien solo Dios podía cambiar el corazón de Saúl, no podía lograr nada. Por eso él estuvo dispuesto a luchar toda la noche por la bendición de Dios. Y el encuentro que hizo, que corrió a Esaú, lo agarró, lo besó y lloraron los dos. ¿Quién pudo cambiar esa realidad? Solamente ¿quién? Dios. Santo Dios. Mateo 11:12. ¿Esto qué nos enseña, familia? Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otra versión para entender: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de ella. Santo Dios, aquí Jesús solamente está describiendo la pasión de quienes son llamados por Dios. Somos llamados a correr y luchar por el reino de Dios. Por eso dice aquí: solo los valientes y los decididos logran ser parte del reino de Dios. Aquellos que han entendido realmente luchar, correr, buscar las cosas de Dios. Por eso dice: solo los valientes, solo los esforzados. Santo Dios. Aquí se trata de una determinación espiritual extraordinaria. El sentido de los violentos no son aquellos que aferran con decisiones, con golpes o nada, sino con una decisión y urgencia de entender qué importante es el reino en mi vida, qué importante es Jesucristo en mi vida. Sin Él nada soy, sin Él nada podemos, sin Él nada logramos, sin Él nada somos. Me esfuerzo a buscar eso. Me esfuerzo, soy valiente a buscar aquello. A veces somos valientes para muchas cosas de esta tierra, para muchas cosas materiales. Nos esforzamos y somos valientes para lograr cosas que son temporales. Pero ¿por qué no somos así también de valientes y esforzados, diligentes para buscar las cosas que son ¿qué? Eternas? Por eso dice: los valientes son los que arrebatan, los valientes y esforzados, los decididos, dice acá. Marta, afanada y turbado con muchas cosas, pero una cosa solo es necesaria, y esa la eligió María. Y ella, esto nadie se la va a quitar. Porque todo lo que puedes hacer en lo material se puede perder o te lo pueden quitar. Pero lo que tú buscas del Señor, dice, nadie, nada te lo va a quitar. Eso nos enseña entonces a buscar, a esforzarnos a buscar las cosas de Dios, familia. No dejar que los afanes de esta vida me distraigan. No permitir que el engaño de las riquezas, los afanes de la vida puedan distraerme y alejarme de lo que es urgente y primordial en mi vida. Yo hace años entendí que sin Él nada soy, familia. He vivido años sin Él. He esforzado y he tratado de hacer muchas cosas y no he logrado y he sufrido. Cuando llegué a Él solamente me rendí.
Le dije, Señor, he peleado y he llorado mucho en esta vida. Si tú dices que puedes cambiar, hazlo. Hazlo. Yo me acuerdo recién convertido estaba. Debe ser 3, 4 días de convertido. Yo recuerdo que ya no necesitaba que alguien me diga, anda a la iglesia. Yo iba a la iglesia solo. Yo no necesitaba ir con alguien, con mi mamá para ir. Yo iba solo. Y me acuerdo que atrás estaba llorando. Llorando. Porque había entendido quién era Él. Entendí que no soy nada sin Él. Y encontré que alguien me amaba verdaderamente. Y en esa iglesia había la costumbre que en el rato de la ofrenda tenía que repartir algunas cosas. Y a mí me dijeron, ¿quiere pasar? Yo dije, bueno, yo llorando. Y alguien pasó ahí, y era una iglesia grande, más de 2,000 personas. Y un hombre se acercó, me pidió, y ni siquiera ofrendó, solo me dijo esto: desde hoy día hiciste la mejor decisión, me dijo, por Cristo. Y se fue. Nunca más lo vi a él. Siempre lo buscaba, nunca lo vi. ¿Quién era? No lo sé. Pero su palabra impactó y me hizo entender que había encontrado la perla preciosa. Y no lo voy a dejar ir. Son 26 años que sigo buscando más de Él, más de Él. No dejando que el afán me perturbe, que las cosas de este mundo me quite de lo más importante, que aún las cosas importantes no me alejen de lo que es urgente, porque el enemigo es muy sutil. El enemigo es muy sutil, porque él puede sembrar el afán disimuladamente en tu vida y en tu corazón, haciéndote creer que no tienes un futuro en el mañana y por eso tienes que afanarte hoy. No. Deja que el Señor construya tu futuro. Deja que el Señor guíe para tu futuro. No te afanes, no te turbes. Santo Dios. Para terminar, Juan capítulo 6, versículo 26. Para entrar al contexto, Jesús le seguía mucha gente, porque les dio de comer. Si leen ustedes versículos antes, capítulos antes, dice que alimentó a más de 5,000 personas con unos cuantos pececillos y pan. Y dice que esa multitud le seguía a Jesús, le seguía. Pero Jesús se para y se da la vuelta y les dice en el versículo 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí la palabra trabajar en el contexto original tiene un sentido de esforzarse, dedicar energía, perseguir algo con intensidad. Dice: trabaja, esfuérzate, dedícate, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí dice: si tienes que afanarte, dedicarte, gastar tu energía, perseguir con intensidad, no sea por lo que perece, sino por lo que lleva a la vida eterna, dice Jesús. Santo Dios. Porque muchas personas pueden gastar toda su existencia buscando dinero, seguridad, éxito, reconocimiento y placer, pero todas estas cosas tienen algo en común: son temporales. No dediques tu vida en lo que desaparece. No dediques tu vida en lo que es temporal. Dedica tu vida completamente en lo que es eterno. Busca lo que es eterno. En el versículo 35 del mismo capítulo, Jesús les decía: no se afane, no vivan, no se esfuercen por la comida que solamente es temporal. Háganlo por la comida que es a vida eterna. Y Jesús responde más el contexto en versículo 35, dice: y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. María había entendido eso. María había entendido eso.
Por eso dice, ella escogió la mejor parte y nadie se le va a quitar. Y aquí Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y dice, nunca tendrán sed. La sed en la Biblia frecuentemente simboliza el anhelo espiritual. Hay un libro, Salmo, que dice, como siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El corazón humano tiene una sed que nada terrenal puede apagar. Jesús declara que Él es la fuente capaz de satisfacer ese anhelo a todo hombre. Yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí y come nunca tendrá hambre. Y el que tiene sed, venga a mí, nunca tendrá sed. Jesús estaba diciendo, yo soy aquello por lo cual fue creado tu corazón. Tu corazón necesita de Cristo, nadie más. Solo es Él. Y el versículo 66, capítulo 6, 66. Estoy corriendo un poquito. Cambia la historia aquí. Después de que Jesús declaró una verdad, después de que Jesús dijo la verdad, el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irlos también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aquí parece uno de los momentos más tristes del libro de Juan. Porque aquí es lo que ocurre, que Jesús no estaba perdiendo aquí enemigos, estaba perdiendo ¿qué? Discípulos. No estaba diciendo que los fariseos se fueron, no estaba diciendo que los incrédulos se alejaron. Dice, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Aquí el problema vemos que no era intelectual. Muchas veces se piensa que se alejaron porque no entendían. No. El problema es más profundo. Porque si ven en los versículos anteriores decían, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Entonces es decir que ellos no estaban diciendo no entendemos. Ellos entendían. Lo que ellos hacían, no lo aceptan. Ellos entendían que Jesús era todo. No lo aceptaron. Y ellos retrocedieron. Santo Dios. La palabra retroceder aquí, volvieron atrás, no significa en el contexto original que se fueron a sus casas. Implica regresaron a su vida anterior. En sus afanes, en sus preocupaciones, en su vida centrada hacia uno mismo, con sus pecados. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Jesucristo como la única fuente de vida eterna y esperanza para mi alma. Santo Dios. Por eso la verdadera fe se manifiesta cuando Jesús deja de ser un medio para obtener cosas y se convierte en el tesoro mismo de nuestro corazón. Santo Dios. Familia, en Eclesiastés hay un pasaje y termina Eclesiastés, el libro de los libros, donde muestra que todo es vanidad, y termina, dice, y el fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá todas las cosas a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Está diciendo, este es el resumen de toda la investigación que hizo aquí Salomón. Este es el fin, dice, de todo discurso. Esto es de todo lo que el hombre necesita. Esto es, dice, teme a Dios y síguele. Teme a Dios y síguele. Porque además Dios nos pedirá cuentas de nuestra vida. Aquí Salomón decía, he recorrido todos los caminos, he visto todas las cosas, llegado a esta conclusión: solo vivir para Él, porque al final eso es lo único que permanece cuando todo lo demás haya pasado. Recuerda que la vida y este mundo va a pasar,
pero Cristo y Dios nunca. Que al final de todo este mundo solo nos puede quedar Cristo. Solo Cristo. Él es. Por eso Jesús le decía a Marta: solo una cosa es necesaria en esta vida. Marta, solo una cosa es necesaria en esta vida. No hay más, no hay dos, no hay tres, solo hay una cosa. Y María la escogió. Y nadie se la va a quitar a ella. Familia, una cosa solo es importante en esta vida. La pregunta es: ¿estás en ella? ¿Estás buscando? ¿Te estás centrando en ello? ¿Estás viviendo por ello? ¿Ordenaste y corregiste tus prioridades en esta vida? Como creyentes, tú estás y has puesto bien firme tus prioridades en tu vida y en tu corazón. ¿Qué es lo que es más importante para ti en esta vida? Porque según la importancia que tiene tu corazón, a eso tú irás. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Familia, nosotros debemos ser sobrios en esta vida. No dejar que nuestro corazón se aleje de lo que es prioridad, de lo que es muy importante. No dejar que nuestro corazón se distraiga por las cosas que son temporales. Busca a Dios. Eso es el todo del hombre. Busca a Dios. Y así encontrarás esa paz, ese contentamiento, esa felicidad que nada de este mundo te lo da, ni una mujer, ni un hombre, ni el dinero, ni la fama, porque todo es temporal, pero Dios es eterno. Pongamos en pie. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojitos mientras oramos. Quiero que podamos meditar en esto. Tú como soltero, ¿tú estás aprendiendo qué es lo que es prioridad en tu vida? Tú como padre, ¿estás enseñando a tus hijos qué cosas importantes en esta vida? Sí, como el colegio, el deporte, amigos, amigas. Pero estás enseñando que solo hay una cosa que es necesaria. Tú como creyente estás poniendo en tu corazón que hay cosas que son importantes: el trabajo, la amistad, los amigos, el hobby. Pero solamente hay una cosa con urgencia. No hay otra cosa más importante y con urgencia en esta vida. Porque la declaración de Jesús nos dice: no está diciendo pocas cosas son necesarias. Está diciendo solo una cosa es necesaria. Ni siquiera está diciendo solo pocas cosas son, sino dice solo una cosa es necesaria. Yo entendí hace mucho tiempo: no hay un fracaso más grande en esta vida que luchar y pelear por lo que no es eterno. Escúchenme, familia. No hay un fracaso más grande en esta vida que luchar y pelear por lo que no es eterno. Hay algo importante: pelea, lucha por eso, no te canses, corre, pelea así como Jacob lo hizo, escoge así como María lo hizo, escoge como Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Eso nos enseña en esta vida que el hombre y la mujer debe elegir correctamente. Que si
Si en algo tengo que afanarme es en lo eterno, no en lo temporal, no en lo pasajero, sino en lo eterno. Si tu corazón tiene que turbarse, tiene que hacerlo por buscar lo que es eterno, no lo temporal, porque eso pasa, es pasajero. Jesús es el pan de vida, Jesús es el todo. María entendió eso y se quedó a los pies de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has hablado en esta mañana. Tal vez tú estás viendo los corazones nuestros. Tal vez nuestro corazón está más corriendo, Señor, en las cosas pasajeras. Está afanada más, Señor, en las cosas que ni siquiera podemos cambiar. Estamos más afanadas en las cosas que ni siquiera traen felicidad real y verdadera. Corremos y buscamos en cosas que ni siquiera traen un contentamiento y una felicidad verdadera. Y estamos dejando de lado a lo que es más urgente. El Señor te está diciendo en esta mañana que no dejes de hacer lo cotidiano, pero eso no se vuelva el centro de tu vida. No está diciendo que dejes de hacer otras cosas, solo está diciendo que te enfoques más en Él, que pongas valor cuando busques su presencia, busques tiempos de intimidad con Él, corras a sus brazos. Bendito Dios, bendito Rey. Una vez más has hablado a nuestras vidas y a nuestro corazón. Tú nos has enseñado, Dios, que hay cosas que son prioridades en nuestra vida como creyentes y como hijos. Que no nos dejemos distraer por las cosas de este mundo. Que no nos dejemos, Señor Dios, de alejarnos de tu presencia por buscar lo que es pasajero.